Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy estoy aquí reunida contigo por prácticamente es algo que debo de hacer, algo que tengo indicado hacer, especialmente para poderte explicar, dar a conocer todo conforme a la palabra, todo conforme a la Biblia, lo que es importante que conozcas, dudas que tengas, aquello que en las iglesias, en el día a día, en los servicios, y no se trata tan profundo o a fondo. Ajá. Esto lo intenté hacer hace 3 años, comencé con esta labor hace 3 años, empecé con un blog, no soy buena, no supe cómo manejarlo, me costó un poquito de trabajo y no se llegó a la audiencia que se tenía esperada. Espero que con YouTube, que es un poquito más de conocimiento que tengo y un poquito más de experiencia, se logre. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Poder entender y responder varias respuestas, sobre todo de personas que al día de hoy tengo la oportunidad de tener cerca y conozco, acerca de cómo es que Dios te habla, cómo es que Dios se acerca a ti, cómo es que realmente se siente la palabra de Dios, cómo diferenciarla del pensamiento que tenemos, de la necesidad, de la, de la urgencia de escucharlo, sentirlo, verlo, olerlo, tocarlo, esa urgencia, esa necesidad que casi la mayoría de los que estamos cerca de él tenemos y no sabemos que está siendo contestada. Primeramente quiero decirte que todos, absolutamente todos, conozcan o no conozcan la palabra de Dios, pueden tener una respuesta de él. Él está con una mano extendida, solamente esperando tomar la tuya, acercarla a su corazón y poder soplar a tu oído con esa voz divina que tiene y lo que te quiere decir. ¿Cómo vas a sentirla? ¿Cómo vas a saberla? ¿Cómo vas a entenderlo? Eso lo podemos ir viendo y tratando. Me voy a basar mucho en el libro de Corintios, es el libro que he venido estudiando prácticamente hace 3 semanas. Antes estudié Gálatas, estuve estudiando, analizando, escuchando, leyendo, interpretando, trabajando, poniendo en práctica, porque son 2 libros que hablan de cómo debe de ser la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia actual, el cuerpo de Cristo de hoy. Sabemos que el cuerpo de Cristo somos todos y cada uno de nosotros los que lo conformamos. No son las iglesias, no son los edificios, no es la piedra, somos todos y cada uno de nosotros. Y se llama cuerpo de Cristo porque cada una de las partes que tú tienes en tu cuerpo cumplen una función. Las manos agarran, abrazan, tocan, sienten, los ojos ven, perciben, el olfato tiene una función de saber incluso algo que está bien, que está mal, cualquier aroma lo distingues. Con el gusto podemos saborear, podemos alimentarnos, podemos hablar, podemos transmitir. Con el oído podemos escuchar, aprender, comprender. Con el cerebro procesar, con el corazón latir, con las piernas caminar. Te podría definir todas y cada una de las partes del cuerpo que tenemos. Así es el cuerpo de Cristo. Hay quien siembra, hay quien riega, hay quien predica, hay quien evangeliza, hay aquel que escucha y transmite, hay aquel que entiende y traduce. Está el que dentro del edificio pues lo tiene limpio, arreglado, bonito, lo trabaja, lo construye. Habemos infinidad de servicios y todos ellos son dados por el Espíritu Santo. Eso es básicamente o la fórmula, la parte medular de lo que habla Corintios, cómo el Espíritu Santo es el que viene a enseñarnos a entender, a comprender aquello que nos es dado y nos es dejado por Jesús. Está también lo que es la parte del Antiguo Testamento. Esta diferencia es la que parte o de la que habla Pablo en Gálatas. Esa ley antigua contra la ley moderna, esa parte de lo que fue y de lo que es, eso que se tiene que separar en base a la venida de Jesús, en base al sacrificio que hace Jesús. En el momento en que Él muere
la nueva ley, lo nuevo que tenemos que seguir es la crucifixión, lo que Él hace por nosotros al momento de morir en la cruz. La crucifixión, el derramamiento de su sangre, el sacrificio de morir para perdonar nuestros pecados y darnos la salud, la alegría, la felicidad, como lo dice Isaías, ese sacrificio. Y estamos hablando de Isaías, es Antiguo Testamento, e Isaías ya habla, al igual que de muchos de los profetas del Antiguo Testamento, habla de ese ser que va a venir a curar nuestras enfermedades, a salvarnos, a darnos una nueva vida, a prometernos y entregarnos su cuerpo a cambio de que nosotros estemos bien. Ese es el nuevo mandamiento, esa es la nueva ley. La antigua ley, partimos de Moisés, recibe los mandamientos por parte de Dios, y esa ley en la cual los judíos tenían que circuncidarse, que orar o entregar su vida a Dios de cierta manera, ir al tabernáculo. No sé si sabes, pero el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. ¿Quién les dijo que el tabernáculo debía de ser de esa manera? El Espíritu Santo. Él está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Te voy a hablar un poquito del Espíritu Santo para que lo conozcas un poco más, para que sepas qué parte fundamental hace en tu vida, para que entiendas un poco qué función es la que tiene, cómo es que la lleva a cabo, y de ahí cómo es que renace o viene a formar parte de manera medular en tu vida a día de hoy después de Jesús. El Espíritu Santo prácticamente realiza 4 funciones. La primera es regenerar, renacer, nacer de nuevo. En Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que renacer, hay que volver a nacer, por eso nos bautizamos, por eso morimos en el bautismo, para renacer en el cuerpo de Cristo, estar en esa nueva vida, dejar todo lo pasado atrás. El hombre nuevo, el hombre viejo dejó todo, el hombre nuevo es el que renace en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no lo hacían de esa manera. Moisés habla de circuncidar el corazón en Deuteronomio 36, pero ese circuncidar el corazón solamente el Espíritu Santo podía hacerlo. Era romper lo que estaba en tu corazón, esa coraza, lo que habías vivido de odio, de resentimiento, de angustia, de preocupación, de enfermedad, romperlo, quitarlo y tener una vida nueva. En aquel momento era con las leyes que están en el Antiguo Testamento. Al día de hoy es con la nueva ley. De eso trata Gálatas. Si tú quieres seguir circuncidando tu corazón, si tú quieres seguir la ley antigua, no eres nadie, no eres lo que Cristo quiso de ti. ¿A qué vino Jesús entonces? ¿De qué manera o por qué dio su vida por ti si tú vas a seguir en el pasado? Eso es lo que está sucediendo desgraciadamente con muchas iglesias. Ahorita lo vamos a ver un poco. Están fracturándose, están rompiéndose. Solo el Espíritu de Dios hace esta nueva acción. En Ezequiel 11, 19, 20 también lo podemos ver. Y en Ezequiel 36, del 26 al 29, vemos esta parte de regenerar, de renacer, de reconstruir, de nacer de nuevo. La segunda acción como tal del Espíritu Santo es la permanencia, la llenura, el sentirte satisfecho, el sentirte completo. Cuando a veces sentimos que nos falta algo, muchas veces hemos dicho, es que me hace falta mi media naranja, es que tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi coche, compré mi camioneta nueva, pero no me siento bien, me siento vacío, me siento incompleto. Esa llenura es la que nos da el Espíritu Santo, esa sensación de estar satisfechos nos la da el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la permanencia era temporal, no era completa porque no había venido Jesús y no lo había dejado como consolador, no lo había dejado en su lugar. Por eso es temporal en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vino sobre personas. Podemos ver en Números 27, 18 cómo vino sobre Josué, cómo vino a llenar la vida de Josué para que él transmitiera lo que tenía que transmitir. En 1 Samuel 16, 12 a 13, cómo viene sobre David. Y en 1 Samuel 10, 10, cómo viene sobre Saúl. Entonces viene, llena, complementa. Obviamente en el Nuevo Testamento, pues, desde Juan, Marcos, Lucas, con todos explican cómo Jesús está yéndose,
sabe que va a ser crucificado, sabe que va a morir y les está diciendo a los apóstoles: no se preocupen, no se van a quedar solos. Nos está dejando tranquilos, nos está dejando con paz. Entendamos que esa paz que nos deja es la del Espíritu Santo, esa paz sobrenatural, esa paz que no logramos entender, que incluso en la tribulación, en el dolor, en la muerte de alguien, podemos decir: es que es raro, sí me dan ganas de llorar, sí extraño, pero lo entiendo. Sí estoy sufriendo, pero sé que es por algo mejor. Sí estoy comprendiendo lo que está sucediendo, pero sé que es para que algo mejore, para que venga algo nuevo. Es esa paz la que nos da el Espíritu Santo. Restringir, refrenar el pecado. El ejemplo más clásico en el Antiguo Testamento es en Génesis 6:3. Él refrena el pecado del hombre. Él nos advierte. Es esa... No sé si han visto las películas que sale el diablito y el angelito y le están hablando en las caricaturas incluso. Y te dicen: sí, hazlo. No lo hagas, vas a lastimar. Esa conciencia está muy explicada gráficamente al día de hoy en la televisión, en aquel momento no. Esa conciencia, esa voz que tenemos adentro que dice: sí lo hago, no lo hago, híjole, sé que está mal, pero no me importa, esa ya es mi decisión mía, lo voy a hacer. Híjole, algo me está diciendo que no es lo correcto, voy a dejar de hacerlo, sigue siendo decisión mía, pero el consejo es de él. Él es el que te advierte, él es el que te hace que veas lo bueno y lo malo. Esa es una parte fundamental de él. Y una de las 4 son súper importantes, pero creo que la cuarta muy importante es la capacidad para el servicio. Al día de hoy en el Nuevo Testamento lo mencionaríamos como los ministerios o los dones del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. El ministerio es aquello a lo que tú viniste a la tierra, para lo que tú eres hábil. Es en base a tu temperamento, tus capacidades, tus habilidades, lo que sabes desarrollar. Si tienes habilidad para dibujar, si tienes habilidad para escribir, si tienes habilidad para enseñar, si tienes habilidad para transmitir, si tienes habilidad para liderar, si tienes habilidad para quedarte callado y escuchar, es lo que tú viniste a hacer aquí a la tierra. Hay una razón, no naciste porque sí. Dios no te creó porque sí. Él te tiene pensado desde antes de que existiera el mundo, la tierra, el universo, cuando era solamente Él. Él ya sabía que íbamos a existir todos y cada uno de nosotros. ¿Es accidente que las chicas se embaracen siendo solteras? No, pudieron embarazarse después, pero ya sabía Dios que iban a embarazarse en ese momento. Pudieron haber tomado la decisión de estar casadas o no. Incluso aquel chiquito que viene por una violación, hay una razón de ser. Los chiquitos que nacen y mueren, hay una razón de ser. El pequeñito con cáncer, con diabetes, con alguna enfermedad cardíaca, hay una razón de ser. Y son esos ángeles los que más cerca están de Dios, aunque en nuestros corazones humanos no logremos a veces entenderlo y no tengamos esa paz que por más que el Espíritu Santo se esfuerza, a veces rechazamos como si le hiciéramos una mosca a un mosquito que se fuera, ¿no? Entonces hay una razón por la que estás aquí. Esa capacidad de servicio en Éxodo 31, 2, 5, esa capacidad de servicio se las da para que hagan el tabernáculo, para que lo fabriquen. ¿Cómo supieron que tenían que hacerlo? ¿Por qué sabían que era dividido en 3? ¿Por qué sabían que la primera parte era para la parte del sacrificio, la segunda parte solamente podían entrar los sacerdotes, la tercera solamente Moisés? Era directamente donde Moisés escuchaba a Dios. Ese velo que existía se rompe cuando Jesús viene, se rompe cuando Él muere, y es por lo cual tenemos nosotros contacto directo con Dios. Pero el Espíritu Santo todavía funge o tiene otro papel, quizás el más importante de todos, y es el puente, la conexión que tenemos con Dios. Esa conexión, ese saber que hay posibilidad de comunicarnos con Dios. No hablamos el lenguaje de Dios, no hablamos su idioma. ¿Cómo es que lo entendemos? ¿Cómo podemos saber que nos está hablando a nosotros? Es el Espíritu Santo el que permite que entendamos eso. Es esa puente, es esa conexión, es ese vínculo.
Por eso lo entendemos al día de hoy, por eso lo escuchamos, por eso tantísimas personas afirman haberlo escuchado, haberlo oído, haberlo visto. Y es real. Es difícil comprenderlo porque a menos de que nos pase a nosotros, es esa parte de nuestro cerebro lógica no nos permite entenderlo al 100%. Pero la parte emocional, sentimental, emocional, es la que nos permite acercarnos a Él. O dejar que Él se acerque a nosotros, porque muchas veces se quiere acercar y nosotros ponemos una barrera a veces impenetrable. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está contigo el día de hoy? Cuando sin razón alguna sientas mariposas en el estómago, escuchando una alabanza, escuchando una predicación, viendo a alguien, viendo cómo alguien se acerca a un enfermo, un doctor, una enfermera, esas mariposas en el estómago que sientes, eso es completamente inconcebible, es algo que tu cuerpo realiza por sí solo, pero por la presencia de alguien. Has de haber sentido, si ya estás casado, si estás adolescente, si tienes novio o novia, cuando tienes la necesidad de que te llame, de que se acerque, de que sabes que va a venir, se te revuelve el estómago, es una sensación que no puedes describir, se te pone la piel chinita, sientes un nudo en la garganta cuando pides perdón por algo que realizaste muy malo, muy poquito malo, más o menos malo, que no hay diferencia alguna, pero al final tenemos un poco catalogado los que son los pecados, meramente porque es lo mismo mentir que matar, al final es un pecado. Lo hayas hecho consciente o inconsciente o no hayas tenido la advertencia de que lo que estabas haciendo era patético o mal y pides perdón, a veces se atraganta tu garganta y entre el llanto y el querer hablar o cantar u orar, no puedes, no sale la voz. Esa sensación es el Espíritu Santo en ti. Ese tener la necesidad de hincarte, postrarte, incluso rendirte completamente a Dios cuando estás acostado por completo con la cabeza hacia abajo, es el Espíritu Santo actuando sobre ti. En ese momento Dios te va a hablar, en ese momento Dios te está hablando, en ese momento puedes escuchar la voz de Dios en ti y puede ser audible o puede ser dentro de tu corazón. No van a ser tus pensamientos, no va a ser tu voz, sí va a ser tu necesidad de sentirlo, pero no va a ser algo que tú estés haciendo. Si partimos de ahí, Corintios es una iglesia a la que Pablo tiene que ir, a la que Pablo tiene ese mandato directamente de Dios de ir, para poder hablarles, para poder explicarles, para poder hacer de ellos esa conciencia de lo que debería de ser la verdadera iglesia de Dios. Y es la verdadera iglesia que tenemos que tener nosotros al día de hoy. Así hayan pasado 2000 años, Corintios es una carta que está hecha para la iglesia actual, para la iglesia contemporánea. Aquí tengo algunas citas. Pablo advierte a los Gálatas sobre las consecuencias de circuncidarse y los peligros de intentar justificar la antigua ley. Esto viene en Gálatas 5, 2, 5. Ahí les advierte del peligro. Incluso tuvo una discusión muy fuerte con Pedro. Pedro en algún momento fue dos caras. Sabía por su corazón, por su alma, por el Espíritu Santo, que debía de estar con los gentiles, pero al mismo tiempo era una persona, un pilar de la iglesia judía. Entonces llega a negarlos, llega a decir que no estaba con ellos, que no estaba comiendo, que no estaba hablando, que no estaba ahí sentado. ¿Viste a otro? No era yo. Y lo confronta Pablo, lo confronta muy fuerte, diciéndole no mientas, eras tú haciendo lo que tenías y lo que sabías que tenías que hacer. ¿Por qué dar parte a los que están de este lado? Ellos son los que están mal. Es una confrontación muy fuerte en Gálatas. En Hebreos se esfuerzan por convencer a los lectores de que Cristo es superior a Moisés. Mucho tiempo después de que fallece Cristo, siguen teniendo la convicción de que el mayor profeta, la mayor persona que se acercó a Dios o que Dios se acercó a él fue Moisés. Claro, Moisés fue algo muy importante, fue una parte fundamental de ese rompecabezas del Antiguo Testamento.
saca a los judíos del cautiverio, de la esclavitud. Sin embargo, no se asemeja a Cristo, ni tantito. Cristo es el profeta, es el maestro, el evangelista, el sanador de pecados, el sanador de tu vida. Los demás somos solamente herramientas de Dios. Solamente somos herramientas para que el Espíritu Santo nos utilice para sus fines, para su voluntad, para lo que ellos quieran hacer. En este momento estoy siendo utilizada para transmitirte la palabra, para que entiendas lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, qué está pasando en tu vida, qué te está dejando, lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Cristo fue ese parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y el Nuevo es hasta que Él regrese nuevamente con nosotros. En Juan, somete a prueba a los profetas. Primera de Juan 4, 1, 6. Somete a los profetas porque seguían haciendo lo mismo, seguían actuando conforme a esa ley antigua, cuando teníamos ya que actuar sobre la ley nueva, la ley de Jesús al momento en que muere. Pablo tuvo que manejar fuertes diferencias entre las opiniones de los cristianos sobre temas como el matrimonio, litigios ante tribunales oculares, la carne sacrificada a los ídolos, las reuniones de adoración y cuestiones de la doctrina cristiana. Estas son algunas de las cosas en las que Pablo tiene que hablar. Es parte de lo que Pablo entiende, comprende y transmite. Muchas de las controversias que dividen a la iglesia contemporánea, no se diga a la iglesia de hace 3, 4, 5, 10, 15 siglos, a la del día de hoy, es que tratan a detalle concretamente la inmoralidad sexual, el matrimonio, el divorcio, el ministerio de las mujeres, los dones espirituales, el ministerio que cada uno debemos de seguir. Esto es de lo que habla Corintios. Específicamente Corinto es una iglesia, es una ciudad, una gran ciudad de Grecia. Fue grandísima. En el Imperio Romano fue rica en muchísimas cosas. Varios siglos antes del tiempo de Cristo, hablo un poquito de Corinto para que ubiques la ciudad, qué fue y el por qué llevan a Pablo ahí. La antigua Corinto se había convertido en una destacada ciudad-estado situada al sur de la provincia griega conocida como Acaya. Apolos va a Acaya a hablar. Él estaba en Efeso, pero le es indicado que vaya a Acaya. Corinto había eclipsado a Atenas en lo que a prominencia se refiere. Fue muy rica en muchísimas cosas. Fuerzas armadas destruyeron y atacaron en el año 146 a.C., dejándola relativamente pequeña, y Julio César la reconstruye en el año 44 a.C. En el tiempo de Pablo era probablemente la ciudad más rica de Grecia y un importante centro urbano multicultural. Cada 2 años se llevaban a cabo los Juegos Ístmicos, que solamente fueron superados por los Juegos Olímpicos. Estos Juegos había poesía, había teatro, se juntaban los agricultores a llevar sus productos, había compraventa de productos, había compraventa de metales, había intercambios de maderas por especias, incluso de Oriente venían a Grecia para poder traer lo que ellos fabricaban o tenían o de lo cuales eran ricos y había ese intercambio. Hay una buena cantidad de datos que apuntan que las divisiones de la iglesia corintia y la desatención de los pobres por parte de los ricos en la celebración de la Cena del Señor, ya se celebraba la Cena del Señor puesto que ya había fallecido Cristo, y todavía había una división grandísima entre pobres y ricos. Ya no hablemos de que si eran gentiles o eran judíos, pobres y ricos, había una división fuerte. La reacción ante la negativa de Pablo de aceptar dinero por su ministerio y quizás hasta la proliferación de litigios fue algo que fue muy, muy, muy fuerte en ese momento.
De hecho, llegó incluso a haber una controversia muy fuerte entre las lealtades de Pablo, de Pedro, de Apolos, esto en Corintios 1:12. Fue probable que la minoría de los miembros pertenecientes a la élite social alta y la iglesia corintia estuvieran detrás de un gran porcentaje de problemas que tiene que tratar Pablo. Al día de hoy se compara Corintio con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, ciudades ricas en cultura, en actividades, en historia, y aún así, para otros Pablo es el dirigente de la iglesia corintia. Es un paradigma para los ministerios urbanos del Nuevo Mundo, pero al final esto es lo que sucede, esto es lo que es Corinto, esto es lo que es la iglesia corintia. ¿A qué estamos llamados hoy? Estamos llamados a una mejor iglesia, estamos llamados a una mejor vida, a una mejor actitud, a un mejor servicio. ¿Por qué lo negamos? Por miedo, por falta de conocimiento, por temor a hacer algo diferente, por el que dirán, por el que me van a decir, por el cómo me van a juzgar. Pero hay algo muy importante. Si tienes un llamado, si tienes tan siquiera la duda de que lo que estás haciendo es correcto o no, hazlo, pregúntale a Dios, te va a contestar. Poco a poco vamos a ir viendo la iglesia de Corintios, vamos a ir tratando todo Corintios completito. Este fue un preámbulo, es el primer video, me presento ante ti, mi nombre es Zoe, lo que tengo que seguir, verás que estoy cortando llamadas, estoy grabando en mi celular, no es un gran video, pero el contenido creo que es lo que realmente cuesta, digo, es lo que realmente compone esta calidad de videos, que es lo que voy a querer transmitirte. Y está mi corazón entregado a ti, está mi corazón entregado a Dios, y está mi servicio, y lo que pueda poner a tus órdenes lo pongo con todo gusto. Aquello que necesites, con todo gusto que tratemos a fondo, escríbelo. Voy a leer todos y cada uno de los comentarios. Voy a orar para que la respuesta sea dada por el Espíritu Santo, no por mí. Voy a tratar de que los videos sean cortos. Al final del tiempo no lo voy a decidir yo. Hoy me pongo a tu servicio. Hoy estoy aquí. Hoy te deseo todas las bendiciones del cielo. Dios te cuide.